o aumentar tus impuestos. A ver. ¿Okay? Yo creo que la deuda gubernamental va a aumentar un par de puntos, que no tiene nada de malo. Estamos siempre por debajo de la media internacional, tanto en gasto como en deuda, estamos por debajo de la media. Pero también estamos por debajo de la media en la captación de impuestos, en la captura de los impuestos. Entonces yo creo que en el corto plazo el gobierno va a tener que endeudarse un poco más. De hecho, creo que el presidente está pidiendo permiso para una deuda mayor y para un gasto mayor. Porque no solo esto te va a causar gastos, estás aumentando y priorizando gastos en educación. De todas maneras, vas a crecer en gastos en educación, vas a crecer en gastos en salud. A la CDSO se le está dando más dinero, más gasto social, digamos, ¿no? Entonces, tienes que endeudarte en el corto plazo y estás apostándole a una serie de misceláneas fiscales que te van a aumentar el ingreso por la vía de los impuestos, que si quieres después la vemos. Si quieres, ¿no? Ahí, ahorita entramos en esa materia, déjame detener en esto que dices, o te endeudas o aumentan los impuestos o las dos cosas, que en este caso parecen ser las dos cosas. ¿El endeudamiento se puede dar vía CETES o vía deuda externa? Exacto. ¿Preferirías alguna de las dos? ¿O pues está que depende de la demanda del mercado interno? ¿Qué tanto apetito por riesgo hay de los bancos, nuevamente, que son los grandes tomadores? ¿Y qué tanto apetito puede haber de la entrada de capitales que ha habido que ha habido antes de la crisis, a donde nuestro país ha sido favorecido por la demanda externa, que es muy volátil, ¿no? Sí, que se van en un suspiro, como se han ido recientemente. Sí. Yo creo que va a ser deuda de corto plazo, porque saben que al crecer, que esa es tu tercera fuente de ingresos, al crecer vas a capturar más impuestos. Entonces, en el corto plazo me voy a endeudar, pero en el largo plazo no voy a tener necesidad de esa deuda. Mi apuesta es porque al crecer como país, mis tasas de crecimiento son mayores, mis tasas de captación impositiva también son mayores. Las expectativas de crecimiento, además de estas 5 grandes variables que mencionas, ¿crees que están soportadas en una cosa que no ha sucedido, pero que piensan que puede suceder, que es la reforma energética? ¿O esto tiene vida propia? No. ¿O está haciendo depender este ajedrez de esta otra reforma? No, yo creo que es parte de una visión integral de un gabinete que verdaderamente a mí me tiene muy bien impresionada, a donde están favoreciendo todo aquello que sustente la inversión privada y por lo tanto el crecimiento. Yo creo que es básicamente que es básicamente la pieza del rompecabezas que viene a llenar la reforma energética también, que va a favorecer la inversión privada en el sector energético para que verdaderamente podamos crecer por ese lado también. Y es en cierta manera un poquito más, una glosa más marginal el sector financiero, porque le están apostando a que el crédito aumente al tener un mejor régimen de garantías principalmente. Bueno, buen punto el asunto de la inversión privada en todo este esquema que estás mencionando, apostar a la inversión, a incentivar la inversión para el crecimiento económico, pero si me tengo por lo pronto a las reacciones de bote pronto, a las reacciones inmediatas. Después de que se dio el mensaje, se reportó ahí algunos líderes empresariales que no se les veía muy buena cara. No parece haberles gustado el asunto de quitar o pretender quitar la consolidación fiscal. No les parece simpatizar el tema de gravar las ganancias en la bolsa de valores. No parece tampoco ser bien recibido del todo el asunto tal vez de gravámenes a rentas, hipotecas y asuntos inmobiliarios. ¿Qué dices a la hora de poner en la balanza lo que puede el sector empresarial estar recibiendo como mensaje? Yo creo que son unas por otras, Carmen. O sea, por un lado te estoy entregando el IETU, te estoy entregando el IDE. Te quita el IDE. Te estoy entregando el IDE y por eso lado te puedo aliviar efectivo, ¿no? Y por eso te puedo aliviar un poco. El gravamen mayor que estoy viendo ahorita está viniendo no al empresario, sino a las clases medias altas asalariadas, porque te subí el impuesto del ISR del 30 al 32% como persona física, y te quité muchos IVAs, exenciones de IVAs en rentas, en compras de acciones, y los que verdaderamente van a sufrir, entre comillas, va a ser esa parte. Pero la demanda en ejecutivos, más bien personas físicas que empresas. Sí. Yo siento que, la parte de consolidación fiscal habrá que evaluar cuánto te está afectando a ti como empresa, que no te deje yo ya diferir impuestos y darte facilidades de consolidación fiscal. Habrá que medir el impacto en la empresa vis-a-vis la facilidad del IETU. No sé cuál sería el balance general. Y si son equivalentes. Exacto, pero la demanda de los empresarios, Carmen, es muy válida para cualquier tipo de demanda de cualquier sector de la economía. Ok, me vas a gravar más. Garantízame que mi gasto sí efectivamente, que mi impuesto sí efectivamente se va a ir
a una mejor sociedad, a mejor acceso a educación para mis hijos, a mejores accesos de salud para la sociedad en general. Garantízamelo. Y esa es la gran asignatura pendiente en este país, Carmen. Bueno, eso es muy interesante porque tú estás aquí también tocando uno de los puntos de las reacciones iniciales del sector empresarial, es ese, como tú dices. Bueno, si así se van a poner, en pocas palabras, si van a tener este tratamiento fiscal para los más pudientes, entonces los más pudientes están mandando un mensaje de que entonces me tienes que contar más y más detalladamente lo que haces con mi dinero, como dices. Claro, claro. Lo cual no es una mala noticia. Pues para nada. O sea, no es mala idea que sea más transparente que la cosa. Al contrario, yo creo que la gran asignatura pendiente de Hacienda y de todo el aparato de supervisión de este país es supervisar mejor en dónde se van los recursos. En qué se gastan el dinero. A nivel estatal. Bueno, Patricia, desde luego, como bien dices, la gran asignatura pendiente, la transparencia en el gasto público en nuestro país, pues ahí está en boca ahora de empresarios que dicen, bueno, si me vas a cobrar más, entonces me vas a tener que explicar mejor. Sí. Lo cual, como decíamos, mala noticia no es. Después de la pausa, Patricia Armendáriz, regresamos con esta conversación. Tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, he decidido que en la propuesta de reforma hacendaria que envío al Congreso de la Unión no haya IVA en alimentos y medicinas. Bueno, se nos acabó el tiempo, Patricia Armendáriz. Este tema, bueno, da para mucho porque hay muchos ángulos precisamente de este anuncio que se hizo del paquete económico y de la reforma hacendaria. Déjame preguntarte brevemente, antes de que sigamos en el análisis directo, ¿te sorprendió? ¿Te sorprendió este anuncio? ¿Estos anuncios? Me sorprendió para bien. Bueno, dentro de las cosas que están aquí y que han sorprendido, ponerle gravamen a las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores parecía en México un tabú. ¿Qué piensas que cause, qué tipo de efectos? Creo que ciertamente podías esperar que inhibiera la actividad, que de por sí es mala. ¿Que ahuyente la inversión en esa materia? Que la inhiba. O sea, no que la pueda ahuyentar como para que la Bolsa Mexicana de Valores mañana te caiga. O sea, es una medida que se podía esperar si estamos llegando a prácticas internacionales. Todo el país del mundo, la bolsa, las ganancias de capital se graban. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Todo el mundo? Sí, ¿Y aquí no? ¿no? Ah, bueno, entonces estamos entrando a las nuevas por ligas. supuesto, y además, nuevamente eres un contribuyente que al final del año hace su análisis de pérdidas y ganancias y se las entregas al fisco. Si perdiste en la bolsa también te la van a compensar seguramente, si ganaste en la bolsa también, o sea, es... A fin de año. O sea, ¿te parece buena medida? Sí. Pero tampoco va a afectar en demasía... No creo. Hay cosas que también son importantes y que vamos a ver si están acompañadas de otro tipo de medidas de salud pública o de otro tipo de elementos. Por ejemplo, gravar más los refrescos, las bebidas endulzadas, en un país donde la obesidad es un problema seriosísimo que impacta a la salud pública, desde luego, pero las finanzas nacionales también. ¿Qué te parece la idea de ponerle más impuestos a los refrescos? Me parece una idea muy adecuada, pero creo, insisto, en que la elasticidad precio de ese tipo de productos que en México pueden llamarse hasta de vicio, o sea, hay comunidades en las cuales la Coca-Cola es casi parte de su ritual de consumo, no es muy alta, o sea, no creo que puedas ahuyentar eso, siempre y cuando, como tú lo decías en el momento de receso, venga una serie de medidas que sean orientadas verdaderamente a tratar de disminuir la obesidad en este país. Una de ellas es esta, la puedes volver incluso prohibitiva, pero tiene que venir acompañada de otra serie de medidas muy importantes. Que apunten precisamente el tema del fenómeno de salud pública y de obesidad que es enorme en México. IVA a chicles, alimentos para mascotas, joyas. ¿Te dice algo? Sí, que estás reconociendo que hay un consumo interno suntuario mexicano de una clase media que está aumentando. Y es la clase media la que va a pagar por esto. México se volvió el primer consumidor de productos de lujo en Latinoamérica. O sea, hay un renacimiento de señores y señoras que se casan, que no quieren tener hijos, que trabajan los dos y que están consumiendo ese tipo de cosas. Pues es un momento de agarrar y reconocer que el ingreso en ese segmento ha aumentado y que vas a grabarlo, ¿no? Mantiene tasas en bebidas alcohólicas, por ejemplo, en el impuesto sobre producción y servicios, mantener tasas en bebidas alcohólicas, establecer impuestos a bebidas saborizadas con azúcares, ya dijimos, añadidas, con todo lo recaudatorio, bolsas, cigarros, chicles, mascotas, ¿te alcanza? No.
para compensar el nuevo régimen fiscal para pymes que quieren? No. Entonces es recaudatorio más la apuesta al crecimiento. Sí, y la deuda y el endeudamiento. en el corto plazo. En el corto plazo yo creo que vas a poder observar un pequeño problema entre la posibilidad de Agustín Carstens ahora de bajar las tasas para mejorar el crecimiento. ¿Qué acaba de hacer? A la contra de que la deuda gubernamental yo esperaría que en el margen y en el corto plazo aumentara y que va a tener una presión en las tasas de interés hacia arriba. Entonces, unas por otras. Patricia Armendáriz, pues aquí está todo este paquete hacendario, miscelánea fiscal, paquete económico y social que han puesto a la mesa los miembros del gobierno mexicano. Veremos cómo se discute en el Congreso y qué resulta de todo esto. El gobierno busca obtener 240,000 millones de pesos en 2014, entre otras cosas. Pues ya lo iremos viendo. Patricia Armendáriz, te agradezco mucho que estar aquí para conversarlo. Gracias a ti, Carmen. Y hasta la próxima. Gracias, Patricia. Y con esto nos vamos. Seguiremos desde luego en el tema. Por lo pronto, gracias. Pásela bien y hasta mañana.